se recuperó completamente el cuerpo de mi niño. Yo no escuché ni siquiera la explosión. De pronto pensé que era un rayo, estaba lloviendo. Los niños están sufriendo. La explosión viene desde abajo de mi unidad, la que iba manejando. Una madre que ya no pudo abrazar a su hijo, un cantante que dejó de escuchar, una mujer que creyó que había caído un rayo, comunidades enteras que tuvieron que abandonar sus casas y un policía que descubrió que el siguiente paso podía ser el último. Ninguno de ellos se conoce, nunca compartieron el mismo camino, viven a cientos de kilómetros de distancia. Sus historias ocurrieron en momentos distintos. Sin embargo, todos sobrevivieron o perdieron a alguien por la misma razón: las bombas. Durante décadas pensamos que pertenecían a guerras lejanas, a países en conflicto, a imágenes que veíamos por televisión. Hoy, esas armas forman parte de la vida cotidiana de miles de mexicanos. Esta investigación comenzó intentando responder una pregunta sencilla: ¿cuántas personas han sido alcanzadas por esta nueva violencia? Pero mientras reuníamos documentos, revisábamos expedientes y analizábamos bases de datos, descubrimos que esa respuesta ni siquiera existe con certeza. Pero antes de convertirse en una estadística, cada explosión cambió una vida. Y ninguna historia lo explica mejor como la de Alejandra. En febrero de 2025, su hijo Pablo salió hacia una huerta de limón en Buenavista, Michoacán. Era un niño, no era un policía, no era un militar, no participaba en ningún enfrentamiento, pero aquella mañana encontró una amenaza que normalmente asociamos con campos de batalla: una mina antipersonal. No se recuperó completamente el cuerpo de mi niño. Me entregaron poco de mi niño, porque según explotó otra mina. Alejandra no solo perdió a su hijo, perdió la posibilidad de despedirse de él y hasta hoy sigue esperando que las autoridades limpien el lugar donde ocurrió la explosión, porque teme que debajo de esta tierra todavía permanezcan más bombas. Y dejaron ahí más cuerpecitos de mi niño, que porque explotó una mina y les dieron miedo a seguir recogiendo los pedacitos de mi niño. La historia de Pablo parece imposible de creer. Un niño que muere al pisar una mina antipersonal, como si hubiera ocurrido en un país en guerra. Pero mientras reconstruíamos ese caso, apareció otro, y luego otro, y otro más, hasta entender que Pablo nunca estuvo solo. A cientos de kilómetros de Michoacán, Eduardo Zapata también recuerda el instante exacto en que su vida cambió. No fue una mina, no fue un enfrentamiento, fue un paquete. Alguien llegó a un restaurante, dijo que llevaba un regalo, segundos después, todo explotó. Y justo cuando iba pasando para subir mis cosas, truena a eso. Yo no escuché ni siquiera la explosión. Yo nada más sentí que algo me aventó al suelo y perdí la fuerza de las manos y de los pies. La explosión mató al propietario del negocio, dejó varios heridos y a Eduardo le arrebató aquello con lo que había construido su vida: el oído derecho y gran parte de su capacidad para cantar. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Escucho, si es del 1 al 100 en porcentaje, me parece que el 20%. Y ya la capacidad de escuchar agudos con esto no puedo. Alejandra perdió a su hijo, Eduardo perdió parte de sí mismo, y mientras ellos intentaban reconstruir sus vidas, otras familias dejaron de tener un lugar al cual regresar. Gente que está siendo expulsada de las comunidades por culpa de los ataques de los ardillos. Chequen nomás si la presidenta dice que ya están interviniendo cuando es todo mentira. En la montaña de Guerrero, el sonido que más temen los habitantes ya no es el de los disparos, es otro: el zumbido de un dron, porque después puede venir una explosión. En Alcozacán, familias enteras abandonaron sus casas no porque quisieran. No nos hace caso la presidenta, queremos apoyo, los niños están sufriendo, no comemos, apóyenos, este video queremos que llegue hasta Estados Unidos. Cuando una comunidad mexicana pide ayuda fuera del país, es porque siente que ya nadie escucha dentro del suyo. Las bombas no solo destruyen cuerpos, también rompen la vida cotidiana. Ni siquiera los lugares más cotidianos están a salvo. En diciembre de 2025, en Coahuayana, Michoacán, un tianguis lleno de comerciantes sufrió la explosión de un coche bomba. De pronto pensé que era un rayo, estaba lloviendo. Pero se simbra todo, dijo, esto no fue un rayo. Me fui sin saber qué hacer en ese momento. Me senté en un sillón y ahí me quedé, dije, ¿Qué estamos viviendo?
estos actos terroristas. Son 5 historias, 5 formas distintas de sufrir la misma violencia. Una madre, un músico, comunidades desplazadas, una sobreviviente y falta alguien más. Elementos que cada mañana salen a buscar bombas. Lo hacen sabiendo que un error puede ser el último. Una vez estando frente al artefacto explosivo, se toma la decisión si se destruye en el lugar o si se desarticula. Y si es muy pesado físicamente, creo que a la par que psicológicamente, porque claro que siempre va a existir el riesgo, va a existir el temor, un error sí puede ser el último. En distintos estados, en distintos años, con distintos explosivos, todas estas historias parecían independientes hasta que apareció una pregunta. Si todo esto ocurrió, ¿por qué gran parte de estas historias no aparecen en los registros oficiales? Que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. Pensarían que la gente diría, pues el principal problema es la seguridad. No, la gente dice, bacheo. Para quienes documentan esta violencia desde hace años, el problema ya no es solamente la presencia del crimen organizado, también es el vacío que deja el Estado, comunidades donde la autoridad llega tarde o simplemente deja de llegar. La mejor forma en que el Estado mexicano y el gobierno de México pueden resguardar la soberanía nacional es hacerse responsables y cargo de estas problemáticas. Durante meses revisamos solicitudes de información dirigidas a los 32 estados. Contrastamos esas respuestas con los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, fiscalías, documentos oficiales y bases de datos públicas. Esperábamos encontrar diferencias, pero lo que encontramos fue mucho más grave. Parecía que estábamos observando 2 países distintos. Uno aparecía en los registros estatales, el otro en los informes de las Fuerzas Armadas. Entre 2006 y 2025, los gobiernos estatales reportaron el aseguramiento de 2.362 granadas. En ese mismo periodo, las Fuerzas Armadas reportaron 14.792. Más de 12.000 granadas aparecen en los registros federales, pero desaparecen en las estadísticas estatales. La diferencia se vuelve todavía más difícil de explicar. Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional reporta el aseguramiento de 40 morteros, los estados responden que encontraron ninguno, 0. No parece una diferencia administrativa. ¿Estamos frente a una omisión o no querer enfrentar esta amenaza? El Estado no solamente actúe tardíamente, sino que además no movilice todos los recursos institucionales a su alcance, nacionales e inclusive de cooperación internacional, en el caso de categorizar este tipo de eventos como eventos terroristas. Pero el subregistro no termina ahí. Cuando revisamos estado por estado, las contradicciones crecieron. En Chiapas, los registros responden 0 incidentes con explosivos, pero ataques con drones provocaron desplazamientos de comunidades enteras en municipios como Chicomucelo y Panteló. En Guanajuato, también 0, aunque un paquete bomba mató a un empresario y cambió para siempre la vida de Eduardo. En Guerrero, 0, mientras familias enteras abandonaban Alcozacán por ataques con drones explosivos. Sonora, 0, a pesar de que la propia Fiscalía de la República confirmó ataques con drones. Baja California, 0, aunque un dron cargado con explosivos atacó las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros. Después de estos hechos violentos con un explosivo hechizo, ¿no?, que se elaboró en respuesta o a consecuencia del trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado. Zacatecas también con 0, mientras policías eran emboscados con minas y drones. Se van a parar, güey. Estado de México, 0, pero una camioneta explotó tras la activación remota de un artefacto explosivo. Aguascalientes, 0, aunque las autoridades han asegurado morteros, explosivos y un dron armado en los límites con Zacatecas. Sinaloa, uno de los estados más violentos del país y aún así con registros oficiales sin incidentes, pese a los ataques con drones explosivos contra fuerzas de seguridad. No fue un caso aislado, fueron 9 entidades donde la evidencia documentó hechos que nunca llegaron a reflejarse plenamente en los registros oficiales.
¿Por qué desaparecen de las estadísticas? Las consecuencias de ese vacío son profundas, porque aquello que no se registra difícilmente se investiga, y aquello que no se investiga casi nunca llega a la justicia. A nivel nacional, los estados reconocen 5.808 artefactos explosivos y 642 víctimas directas. Sin embargo, el sistema de justicia prácticamente no avanza. Solo 79 personas detenidas, únicamente 12 carpetas de investigación. En entidades como Michoacán y Jalisco, la impunidad supera el 98%, mientras las autoridades sostienen que la violencia permanece focalizada y que el país no vive en guerra. Las historias que conocimos y los documentos que analizamos describen una realidad más compleja. No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad. Esta discusión no es semántica, no se trata de decir cómo llamar a esta violencia, cómo llegó hasta aquí nuestro país. Hace apenas unos años los grupos criminales disputaban el territorio con fusiles. Hoy también utilizan tecnología que hasta hace poco parecía reservada para conflictos armados. Todo está en función de las decisiones que ellos tomen y en su lógica de exterminio que realizan en contra de organizaciones rivales. Desde 2022, organizaciones civiles han documentado en Michoacán 32 eventos explosivos, 35 muertos, 18 de ellos militares y 53 heridos. En julio del año pasado, un niño de 2 años resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores por la detonación de otro explosivo lanzado por drones aéreos. Durante años, México aprendió a contar homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones. Ahora enfrenta una violencia distinta, una violencia que cae desde el cielo, que espera enterrada bajo un camino, que viaja escondida en un automóvil y que muchas veces ni siquiera queda registrada. México no tiene una declaratoria de guerra, pero hay comunidades que ya viven sus consecuencias. Los explosivos del crimen organizado han cambiado la forma de la violencia. Ya no solo son balaceras, son minas en los caminos, drones en el cielo y ataques que dejan familias rotas. Los datos oficiales revelan una parte del problema, pero las historias de las víctimas muestran otra, una violencia que avanza más rápido que la capacidad del Estado para registrar, investigarla y detenerla. El mayor riesgo es que mientras los explosivos aparecen en más territorios, la respuesta institucional sigue llegando tarde y la realidad en el terreno sigue sin caber en las cifras oficiales.